Buenos días, hermanos, soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 15 de agosto del año 2021. Deseo de todo corazón que se encuentren bien de salud. Siempre estamos orando en la iglesia unos por otros para que Dios nos cubra, nos guarde, nos proteja de todo mal en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Por favor, hay que seguir cuidándonos de esta pandemia que todavía no ha terminado. Hay que tener todas las medidas de seguridad y cumplir con todo lo que nos sugieren y tener los cuidados de limpieza y de higiene necesarios. Siempre estamos orando unos por otros y mi oración siempre es que Dios envíe ángeles alrededor de nosotros para guardarnos, protegernos de todo mal, no solo de esta pandemia, sino de cualquier otra situación difícil que pueda venir alrededor del mundo sobre nuestras vidas. Hoy día quiero continuar con la misma enseñanza de la semana pasada, que compartí con ustedes acerca de los decretos de Dios. Cuando Dios toma una decisión, Dios es un Dios, dice la palabra de Dios en el Salmo 103:8, dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Significa que Dios tiene ira, pero que es lento para aplicar su ira cuando hay pecado en el mundo, y es grande en misericordia. Entonces vemos que muchas veces Dios toma una determinación, emite un decreto desde el cielo, pero debido a su misericordia, muchas veces cambia el decreto a favor de la raza humana, siempre y cuando haya arrepentimiento previamente. Entonces la semana pasada compartí acerca de esto y les dije que un veredicto es un fallo pronunciado por un jurado. Sin embargo, un decreto es una decisión de un gobernante, una autoridad o de un juez sobre la materia o negocio en que tenga competencia. Entonces en la Biblia hay decretos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes y juicios. Y estábamos viendo acerca de los decretos que emite Dios desde el cielo. Y el primero fue en Génesis, haciendo un repaso en Génesis 6 dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y aquí emite el primer decreto Dios. En Génesis 6:7 dice: dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí se salvó la humanidad por un pelo y por un pero, porque dice en el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era un hombre recto. Entonces, debido a Noé, Dios salvó a la raza humana, mandó un diluvio, destruyó a todos, excepto a Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus respectivas esposas, y ahí es un nuevo Génesis. Luego vimos también otro caso en Éxodo 32, que Moisés va al monte a orar. Dios le da los 10 mandamientos escritos en tablas, dice, con el dedo de Dios. Y como Moisés se demoró como 40 días, el pueblo le dijo a Aarón: oye, ya a Moisés le habrá pasado algo, quizás se haya muerto, así que haznos dioses. Hicieron un becerro de oro y se apartaron de Dios. Entonces vemos que Aarón actuó mal. Un buen líder no le da al pueblo lo que ellos quieren. Un buen líder le da al pueblo lo que Dios le dice que les tiene que dar. No se deja manipular por el pueblo. Y aquí en Éxodo 32, el versículo 10 dice: Dios le dice a Moisés, emite un decreto y le dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y vemos que Moisés, como buen líder, oró, intercedió por el pueblo. Y en el versículo 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué? Por la oración de Moisés, que llegó al corazón de Dios, apeló a su misericordia, porque Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces Dios tuvo misericordia
del pueblo por la oración de Moisés. Y el día de hoy quiero compartir tres casos también de tres decretos que Dios emite. Dos de ellos es también contra el primer decreto que hemos visto es en Génesis. Ese fue un decreto para toda la raza humana, pero Noé halló gracia. El otro decreto en Éxodo 32 fue una decisión que Dios tomó para su pueblo, porque estaban en pecado de idolatría. Sin embargo, Moisés oró, llegó al corazón de Dios y Dios cambia ese decreto que había emitido por la oración de Moisés. Y ahora vamos a ver tres casos, en Números, en Crónicas y en Segunda de Reyes, ¿no? Los dos primeros casos también es un decreto que Dios emite contra su pueblo, y el tercer caso es un decreto que Dios emite contra una sola persona. Entonces, en Números 13, Dios le dice a Moisés que envíe 12 espías a la tierra prometida para espiar la tierra, uno de cada tribu, y entre ellos fue Josué y Caleb, y así llegamos al Números 14, y vamos a ver lo que pasó aquí. En Números 14 dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué? Porque los espías le dijeron, sí, la tierra está buena, pero allá hay gigantes y nos van a matar. Entonces tuvieron miedo. El miedo no es de Dios. Ahora estamos viviendo en crisis política en el país, en crisis económica, en crisis de salud. Estamos en crisis, pero no hay que tener miedo. Y en Números 14:2 dicen, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces viene depresión, ¿no? La depresión no es de Dios. Los seres humanos muchas veces nos deprimimos por situaciones difíciles que pasamos en la vida. Los cristianos también se deprimen, no deberíamos, pero muchas veces caemos en depresión por situaciones duras como esta, ¿no? Como la pandemia, te quedas sin trabajo, crisis, no sabemos qué va a pasar, entonces viene depresión. Y, entonces, y la depresión normalmente conduce, el último paso de la depresión es la muerte, es lo que Satanás quiere, ¿no? Quiere que el hombre se deprima, y muchas personas piensan hasta en el suicidio. Entonces cuando uno se deprime dice, ay, mejor me muero, ¿no? Entonces el pueblo dijo, ojalá muriéramos en el desierto, ¿para qué hemos salido de Egipto? Entonces vemos aquí en Números 14, que el pueblo se queja, se quejaron contra Moisés y Aarón, 14:2, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová? Entonces ya la gente le echa la culpa a Dios, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿por qué si Dios es bueno permite tanta maldad? ¿Por qué si Dios es bueno permite este coronavirus? ¿Por qué si Dios es bueno se muere tanta gente buena? ¿No? Y lo mismo pasaba en la época de Moisés. Y en Números 14:3 dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Acaso los gigantes los habían matado? No, no les habían hecho nada. Simplemente su corazón estaba lleno de miedo. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, porque todo lo que Dios quiere darte a ti es en gran manera bueno. Dios es un Dios bueno y quiere darle cosas buenas a sus hijos. Pero muchas veces tenemos temor por la situación en la que vivimos. Versículo 8, si Jehová se agrada de nosotros, decían Josué y Caleb, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Muchas veces, ¿qué es una persona rebelde? Es una persona que Dios le dice que quiere usarlo, es una persona que Dios le muestra el camino por donde ir, pero la persona rebelde dice, no, yo no quiero ir por aquí, quiero ir por donde a mí me da la gana, y pues nos desviamos, nos golpeamos, y muchas veces el pecado, o en todos los casos del pecado, nos hace daño y nos destruye. Entonces dijeron,
en el 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Si nosotros estamos con Dios, no tenemos por qué tener miedo a la situación que estamos viviendo. Y ellos, su corazón estaba atemorizado. Versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Miren, Josué y Caleb le decían, no tengan miedo, Dios está con nosotros, hay que hacer caso a lo que Dios nos dice, vamos a conquistar la tierra prometida. Y el pueblo le dijo, estos están locos, vamos a apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de unión a todos los hijos de Israel. La gloria de Jehová en esa época era una nube espesa que bajaba sobre el tabernáculo, y el pueblo sabía que cuando bajaba la nube espesa, que era el Shekinah o la Shekinah, la presencia de Dios, bajaba sobre el tabernáculo, y la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y cuando Moisés salía del tabernáculo, cuando bajaba la nube, el Shekinah, la presencia, dice que su rostro brillaba, porque había estado en la presencia de Dios. Entonces, cuando dijeron, vamos a agarrarnos a pedradas estos, bajó la presencia de Dios y el pueblo tenía respeto a la presencia de Dios. Versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo no sé qué señales ha hecho Dios en tu vida. En mi vida Dios ha hecho muchas señales. Así que muchas veces nosotros irritamos a Dios porque Dios hace milagros en tu vida y en mi vida, y pasa un tiempo, pasan los años y después ya no creemos. Nuestra fe disminuye. No debe ser así. Y esto que le pasó al pueblo muchas veces le pasa al pueblo de Dios el día de hoy también. Y dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces tienes que acordarte de las señales, de las maravillas, de los milagros que Dios ha hecho en tu vida para que tu fe crezca, y no tenemos que ser rebeldes a los que Dios nos manda. Y aquí hay el tercer decreto dentro de esta prédica, ¿no? Dios saca un decreto desde el cielo y está en el versículo 12 del número 14. Dice así, esta es una decisión que Dios toma. Dios le dice a Moisés, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti, a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Recuerdan en Éxodo 32? Dios le dice a Moisés lo mismo. Han hecho un becerro, yo los voy a matar, y de ti voy a sacar un pueblo más grande. Y acá le vuelve a decir lo mismo en otra situación. Cuando están antes de entrar a la tierra prometida, le dice, los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Moisés puede haber dicho, sí, Señor, es la segunda vez que me ofreces, la primera vez no recibí tu oferta, y ahora sí, ya mátalos de una vez, y a mí ponme sobre un pueblo más grande. Pero miren cómo reacciona un buen líder. Versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos lo sacaste a este pueblo con tu poder. Lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con columna de nube y de noche en columna de fuego. Así es Dios. Dios te protege a ti y a mí en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, y Dios protegía a su pueblo. Dice que en el día iba como nube para protegerlos del sol, y en la noche iba como una columna de fuego para guiarlos en el camino. Entonces Dios no ha abandonado a su pueblo, así como Dios no te ha abandonado a ti y a mí en esta época tan difícil que estamos viviendo, y nunca nos va a abandonar. Entonces, que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube, de noche en columna de fuego, y que has hecho morir este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego, le decía Moisés, que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia.
Eso está en el Salmo 103. Y acá Moisés le hace recordar a Dios: Señor, tú eres lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso está en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. Entonces Moisés le dice en el versículo 19: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y aquí está la respuesta maravillosa de nuestro Dios. El versículo 20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces vemos aquí una vez más que Moisés llega al corazón de Dios, apela a la misericordia de Dios, y Dios no destruye al pueblo. Pero lo lindo es que dice: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero esto no acaba aquí. Si ustedes siguen leyendo Números 14, Dios le dijo: ok, los voy a perdonar. Pero el pecado tiene consecuencias y el pecado se paga. Y Dios le dijo a Moisés: los de 20 años para arriba se van a morir aquí en el desierto. Y van a estar errantes 40 años. Yo mandé a los 12 espías por 40 días y ahora ellos van a estar 40 años. Un año por cada día que los mandé a los espías. Y de 20 años para arriba todos van a morir aquí en el desierto porque no me creyeron y se quejaron contra mí. Y después de eso, de los 12 espías, los 10 que habían traído malas noticias dice que murieron de plaga. Una vez más, pero ¿cómo? Si Dios es tan bueno, ¿cómo va a matar a su propio pueblo de plaga, a 10 de los espías? Porque es la ira de Dios y la justicia de Dios. Y esto Dios perdona. Dios perdonó el pecado del rey David, pero pagó las consecuencias y las consecuencias fueron horribles. Dios perdonó al pueblo, no los mató, pero dijo: de 20 años para arriba mueren aquí en el desierto. Y después murieron los 10 espías que trajeron mala noticia de una plaga. Y después de todo esto que pasó, si ustedes leen el número 14, el pueblo va donde Moisés y le dice: sí, reconocemos nuestro pecado, hemos pecado, ahora sí queremos ir a la tierra prometida. Y Moisés le dice: no, Dios ya dio un decreto, los va a perdonar, pero de 20 años para arriba van a morir, no vayan a pelear porque van a perder. Porque Dios ya dio su palabra, los ha perdonado, pero ustedes se van a quedar viviendo aquí en el desierto. Bueno, no le hicieron caso. ¿Y qué pasó? En Números 14:44 dice: sin embargo, se obstinaron. No hay que ser obstinados cuando Dios dice algo. Se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová, es decir, la presencia de Dios, y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita, el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta ahora. Entonces, cuando Dios dice algo, no hay que desobedecerlo. Sin embargo, Dios perdonó el pecado del pueblo, que se quejaban contra Dios y que no le creían a Dios y que eran rebeldes a su palabra. Los perdonó, pero dio ese dictamen, Dios, ese decreto. Luego vamos a ver otro caso que está en 2 Samuel 24, cuando David manda a censar el pueblo, quería saber el tamaño de su ejército. Y esta historia también está en 1 Crónicas 21. Voy a leer la versión de 1 Crónicas 21. En el versículo 8 dice así: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Muchas veces los cristianos actuamos alocadamente sin pedir consejo a Dios. Y aquí David reconoce su pecado por haber mandado a censar el pueblo. Quería saber el tamaño de su ejército. Y Jehová, versículo el 1 Crónicas 21:9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo. Gad era un vidente era un profeta. Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, porque sí has pecado.
y la paga del pecado es muerte. Así que Dios te propone tres cosas. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti. Número 1, 3 años de hambre, no solo para David, sino para todo el pueblo. 2, que por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O sea, ¿qué quieres, David? ¿3 años de hambre? ¿O que por 3 meses tus enemigos te persigan y te derroten en la guerra? Y número 3, o que el ángel de Jehová, o por 3 días, la espada de Jehová. ¿Y qué es la espada de Jehová? Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces Gad, el profeta, le dice, David, tienes que coger 3 cosas. 3 años de hambre, por 3 meses que te persigan tus enemigos, o por 3 días la espada de Jehová. ¿Y qué es la espada de Jehová? Esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción. ¿Qué? Muchos dirán, Dios manda a su ángel para matar gente, pero si Dios es un Dios bueno, es lento para la ira, no es que no tiene ira, y la paga del pecado es muerte. Entonces vamos a ver qué es lo que responde David, versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias, porque David sabía que Dios es un Dios misericordioso como tú y yo lo sabemos, son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y aquí hay otro decreto de Dios, sería el decreto 004 de esta enseñanza, ¿no? Un decreto más. Versículo 14. Así, entonces, David dice, yo prefiero 3 días la espada de Jehová. No quiero caer en manos de hombres ni hambruna. Entonces, en el versículo 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel. Dios envió peste a Israel por el pecado que había cometido David de censar al pueblo. Y murieron de Israel 70,000 hombres. Pero ¿cómo es posible que Dios mate a su propio pueblo? 70,000. Ni siquiera 1,000 o 2,000, 70,000. Muchos dirán, yo no entiendo a Dios. Bueno, queridos hermanos, a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que creerle lo que dice su palabra. Tenemos que creer la obra que Dios hace en nuestras vidas. Y la obra más maravillosa es que envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió por ti, por mí, por toda la humanidad, derramó su sangre por ti, por mí, por toda la humanidad, y la sangre del Señor Jesucristo tiene poder hasta el día de hoy. Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón porque Él es nuestro Salvador. A través de Él tenemos vida eterna. Y Dios es un juez justo. Y cuando hay pecado, las consecuencias se pagan. Pero muchas veces los mismos cristianos decimos, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios tan bueno, haya matado a 70,000 hombres de su propio pueblo por el pecado? Porque el pecado tiene consecuencias. Y dice que Dios es lento para la ira, no es que no tiene ira, y grande en misericordia. Y fíjense aquí lo que dice la palabra de Dios, después de que murieron 70,000, así Jehová envió una peste, Dios envió una peste, ahora hay una pandemia, y Dios la ha permitido o la ha enviado, pero aquí dice así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y aparte de eso, el 15, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso.
Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, esta escena es espectacular, deberían hacer una película de esto. Fíjense lo que dice: alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Imagínense, David estaba acá y vio al ángel que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Israel. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, así como Moisés intercedió por el pueblo, David hace lo mismo. Dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo en este censo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, refiriéndose al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? David le decía a Dios: Señor, mátame a mí, y encima decía, y la casa de mi padre, pero no mates a este pueblo. Eso es lo que hace un verdadero líder. El Señor Jesucristo dice: el verdadero amigo su vida da por sus amigos. Y el Señor Jesucristo dio su vida por toda la humanidad. Y aquí David dijo: Señor, yo pequé. Que sea tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad, el vidente, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces vemos aquí que David se pone entre el ángel que estaba destruyendo y el pueblo, y le dice David a Dios: Señor, mátame a mí y a mi familia, pero no a este pueblo, porque yo pequé. Y dice que Dios se arrepintió del mal que iba a hacer. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. Eso está en el 15, ¿no? Miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Entonces vemos acá una vez más que David intercede por el pueblo y Dios hace caso a esa oración de intercesión, a pesar de que había mandado al ángel que destruya a Jerusalén. Y finalmente vamos a ver un decreto que Dios emite sobre una persona. Hemos visto que Dios hace un decreto contra la raza humana, después que Dios da decretos contra su pueblo, por pecado en el pueblo, y aquí vemos que Dios da un decreto sobre una persona. En Segunda de Reyes 21 dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ezequías era rey de Judá. Y esto es para los que no creen que un cristiano se puede enfermar y morir, ¿no? Dice que Ezequías cayó enfermo de muerte. Y yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que el brazo de Dios no se ha acortado. Yo creo que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo creo que Dios hace milagros el día de hoy. Yo creo que Dios tiene poder para sanar a los enfermos y liberar a cualquier persona de cualquier situación extremadamente difícil que esté viviendo. Dice el Señor Jesucristo: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y si nosotros oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús, Dios puede sanar cualquier enfermedad, aunque ésta sea mortal. Pero la Biblia dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Yo creo que Dios es poderoso para sanar cualquier enfermedad. Pero Dios también permite que sus hijos se enfermen y que en algunos casos no los sane y se mueran de enfermedad. Entonces algunos dirán: está pagando las consecuencias de su pecado. Puede ser, pero puede ser también que Dios permita que sus hijos se enfermen y aún de muerte. Esto lo sabemos las personas como yo que hemos perdido familiares y que creían en Dios y orábamos por ellos
para que Dios los sane y por alguna razón Dios no los sanó. Mi papá murió de cáncer y en mi familia orábamos mucho para que Dios sane a mi papá. Y Dios no sanó a mi papá y mi papá murió de cáncer. Entonces hay muchas personas que se molestan con Dios porque dicen, pero Señor, yo te pedí, te supliqué que sanes a mi padre, te supliqué que sanes a mi familiar. Y tú, Señor, no me oíste. Y muchas veces decimos, Dios es malo porque le pedí y no me dio, ¿sí? Lo que aprendemos en esas lecciones es que cuando tú le pides algo a Dios, Dios hay veces te responde sí y otras veces te responde no. ¿Y por qué Dios no quiso sanar a tu familiar enfermo? No tengo la respuesta. Pero cuando te vayas al cielo, apunta todas las preguntas que le quieres hacer a Dios, Señor, ¿por qué mueren los niños de hambre en África? ¿Por qué hay tanta maldad? Y hazle todas tus preguntas a Dios. Y cuando te mueres y te vayas al cielo, ahí vas con tu lista de preguntas a Dios. Yo particularmente, cuando me muero y me vaya al cielo, no le voy a preguntar nada a Dios. Solo le voy a decir, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste a esta tierra y moriste por mí. Gracias, Señor Jesucristo, porque yo tengo acceso al cielo a través de tu sangre. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias porque me diste vida, porque me diste salud. Gracias, Dios, por los días buenos y gracias por los días malos. Gracias, Señor, por los tiempos lindos y gracias, Dios, por los tiempos duros. Pero tú tienes todo el derecho del mundo de preguntarle a Dios todas las cosas que no entiendas. A Dios muchas veces los queremos entender, pero nuestra mente es muy limitada. Y la Biblia dice en Isaías 55 que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que así como hay los cielos y la tierra, hay una separación entre el cielo y la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Entonces nosotros no podemos entender los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y están como en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Eso dice Isaías 55. Así que muchas veces no entendemos a Dios y no pretendamos entender a Dios. A Dios hay que creerle lo que está en su palabra. Dios dice que Él nunca te va a abandonar y esa es la promesa más grande que tenemos. Él va a estar con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Él nunca se va a apartar, Dios nunca nos va a dejar de amar, los que nos apartamos somos nosotros. Entonces vemos aquí que Ezequías, que era rey de Judá, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ya está. Un decreto más, el decreto 005 para esta prédica. Viene el profeta Isaías y le dice al rey Ezequías, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y los profetas de esa época eran verdaderos profetas de Dios. Hay mucho parlanchín ahora que se dice profeta y dicen tonterías y no se cumple nada de lo que ellos dicen. Un verdadero profeta dice, Dios dice esto y se cumple. Hay mucho pueblo de Dios que le creemos a un montón de profetas que dicen cosas mentirosas. Dicen cosas que van a pasar y no pasan. Mucho cuidado. Esos son parlanchines. Y lamentablemente muchas veces estos profetas lucran económicamente. Peor todavía, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los profetas actuales. Pero antiguamente Isaías era un profeta de verdad. Y el rey Ezequías sabía que él traía palabra de Dios y dijo, ordena tu casa porque flitis mortis, te mueres. Entonces, versículo 2, entonces él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces le estaba diciendo, te ruego, Señor, mira, haz memoria. ¿Qué estaba haciendo Ezequías? Apelando a la misericordia de Dios. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice que lloró y dijo, bueno, Señor, me tengo que morir. Pero eso fue lo único que dijo.
Señor, haz memoria que andaba delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que te agrada. Y lloró. Versículo 4. Antes que Isaías saliese a la mitad del patio, o sea, le dijo, mira, te estoy trayendo un decreto de Dios, y se estaba yendo, y antes de que esté en la mitad del patio, del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. El día de hoy, querido hermano, querida hermana, Dios te dice que Él ha oído tu oración y ve tus lágrimas. Yo no sé por qué situación estés pasando tú. No solamente es la pandemia, son muchas cosas las que vivimos. Y particularmente en este tiempo de pandemia, hay mucho ataque del diablo sobre muchos de nosotros. Situaciones difíciles que vivimos, internamente en la familia y muchas cosas. Pero el día de hoy, Dios te dice que Él ha oído tu oración y que ha visto tus lágrimas. Dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces vemos aquí que Ezequías hace una oración corta pero muy poderosa, llega al corazón de Dios y Dios cambia el decreto que había emitido contra él. ¿Por qué? Porque su oración llegó al corazón de Dios. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí en estos 5 casos que Dios emite un decreto, pero como Él es un Dios misericordioso, sus siervos oran, tocan el corazón de Dios y Dios cambia su decreto para bien del pueblo o para bien de una persona. Entonces, ahora en este mundo hay corrupción, violencia. Es lo mismo que había en Génesis 6, dice que el mundo estaba corrompido y que había corrupción y violencia, y hoy día quizá haya más corrupción y más violencia que en la época de Génesis 6, en la época de Noé. Sin embargo, Dios hizo un pacto con la humanidad, mandó un arco iris y dijo, nunca más voy a mandar un diluvio y voy a desaparecer al hombre sobre la tierra. Y estoy totalmente seguro que en estos tiempos que estamos viviendo, que quizá cada vez se pongan más difíciles, la maldad de Satanás no sigue avanzando en este mundo porque habemos un pueblo de Dios que oramos y tenemos que aprender a llegar al corazón de Dios, porque nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y vemos en estos 5 casos que ese decreto que Dios había emitido de destrucción lo cambió para beneficio del hombre, para beneficio del pueblo. Y finalmente quiero leerles lo que dice aquí en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Dios se deleita en misericordia. La misericordia es no recibir lo que merecemos. La raza humana está depravada. El mundo no cree en Dios. El mundo no cree en Cristo. En Europa, los grandes centros históricos, todos hablan del Señor Jesucristo. En París está Notre Dame, que hace algunos años se incendió y lo han reparado, y todo habla del Señor Jesucristo. El Sacré-Cœur, que es el corazón de Cristo, es una iglesia muy linda que está en una parte alta, en un monte en París, que se ve toda la ciudad, y está el Sacré-Cœur, es el corazón de Jesús. Es una iglesia muy linda. Tuve la oportunidad de viajar con mi familia hace algunos años
y es una iglesia hermosa, y que sale una pintura con el corazón de Jesús. Y todos los restos históricos hablan del Señor Jesucristo, y la gente no quiere creer en el Señor Jesucristo, en el Salvador del mundo, en Yeshua HaMashiach. No quieren creer en Jesús el Mesías. Lo ven como algo histórico, pero la gente está apartada de Dios. La gente no quiere creer en Dios. Y dice que Dios está con los brazos abiertos frente a un pueblo, en este caso, frente a una raza humana contradictora y rebelde, que no quieren hacer caso a Dios. Así que nosotros hoy día, más que nunca, tenemos que predicar la palabra de Dios aquí en nuestro querido Perú, que estamos en una crisis muy fuerte, política. La mayoría de los gobernantes dicen mentiras. Están diciendo que el terrorismo fue obra de la CIA, fue obra de no sé de quién. Y cada vez sacan más mentiras. Estamos viviendo situaciones difíciles, pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así que tenemos que aprender a llegar al corazón de Dios para que Dios tenga misericordia. No solo del Perú, sino de toda la raza humana. Porque si no, la raza humana cada vez se va a ir hundiendo más en el pecado y sacando más leyes en contra de la palabra de Dios. Si tú nunca has tenido la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, si tú no sabes a dónde te vas el día que te mueras, porque todos nos vamos a morir. Nos vamos a morir de anciano, o quizá de alguna enfermedad, o de un accidente. Los cristianos nos morimos también, pero tenemos que saber a dónde vamos. Así que si tú no sabes a dónde te vas el día que te mueres, dice la Biblia en Romanos 10, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, porque el infierno existe, pero Dios ha creado el infierno para Satanás y los demonios, no para la raza humana. Así que la voluntad de Dios es que tú y yo pasemos la eternidad en el cielo, porque para eso vino Cristo, para salvarnos de nuestros pecados. Y Dios es un Dios misericordioso y no nos paga de acuerdo a nuestras obras. Entonces, tienes que hacer una oración y entregarle tu vida a Cristo. Y de ahí, ese es el inicio. Y tu fe va a comenzar a crecer a lo largo de tu vida. Puedes hacer tuya esta oración y decir así: Señor Jesús, te doy gracias porque un día tú viniste a esta tierra. Gracias, Señor Jesucristo, porque moriste en esa cruz y derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una linda semana, hermanos. Dios los bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo. Esperamos vernos pronto. Dios los bendiga mucho.